Saludos, estudiantes de primer año secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario. Nuevamente con ustedes, esta vez para tratar un tema que tiene que ver con la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Antes de empezar, permíteme leer el siguiente texto. A los niños del Perú. Niñito de mis costas y mis valles, bañito de algodón y fiebre de rosales, niñito de mi sierra y mis montañas, cantuta avergonzada, temerosa y huraña, niñito de mi selva y mi Amazonas, pececito de río, tardecita dormida, juguemos a la ronda de la vida, a la ronda de hermanos, botoncitos en flor, semillitas regadas a lo largo y lo ancho de mi patria amada. ¿Qué te pareció? Bien, este texto pertenece al género poético. El género poético es aquel que utiliza el lenguaje y nos permite expresar nuestro sentir a través de la palabra. ¿Qué te parece si empezamos con la explicación del texto? ¡Vamos! El género poético. El género poético agrupa las obras en que el yo poético del autor expresa sus ideas, emociones y sentimientos usando lenguaje literario. Yo poético, te explico. Resulta que cuando leemos un poema, escuchamos una voz que expresa las emociones y las ideas. Los poetas utilizan el recurso de construir una voz que es la que suena en el poema y a través de la cual nos identificamos o no con los pensamientos y emociones expresados. Esa voz se conoce como el yo poético o el yo literario. Por ejemplo, permíteme decirte que en el poema A los niños del Perú pude identificar ese yo poético. ¿Estás de acuerdo o no conmigo que ese yo poético estaba cargado de ternura? Continuemos. Los rasgos más destacados de estos textos son los siguientes, de los textos que pertenecen al género poético. Están escritos generalmente en verso, aunque existen poemas en prosa también, pero en esta oportunidad vamos a ver los escritos en verso. Poseen una musicalidad especial que se aprecia al leerlos. ¿Escuchaste mi voz? ¿Te diste cuenta cómo lo leí? Incluyen figuras literarias u otros recursos de estilo como parte del lenguaje literario que utiliza. Es una característica muy importante de los textos que corresponden al género poético. El uso de un lenguaje especial. ¿Estás de acuerdo conmigo que el género poético utiliza el lenguaje de una forma artística? Parece ser que los poetas pintaran las palabras, de hecho no con un óleo, no con una témpera o acuarela, sino que pintan esas palabras con sentimiento. Qué bonito poder expresar nuestro sentir. Los poetas lo hacen a través de los poemas. Conozcamos un poco más sobre el tema que estamos tratando. Veamos qué son los poemas, qué son esas obras que escriben los poetas. Los poemas son obras escritas en verso, como hemos visto anteriormente, que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Te presento acá un poema. Atenta a lo que voy a explicar. Vamos a leerlo primero. Albores del día llegaron llamando, desde mi ventana se ve todo blanco. Blanco los caminos, blanco los tejados, la veleta blanca y blanco los campos. La tierra coqueta se cubrió de un manto, de algodón ligero, blanco, blanco, blanco. Bonito poema. Este es un poema. Veamos su estructura. ¿Te das cuenta? Un poema está conformado por estrofas. En este poema tenemos 3 estrofas y las estrofas
están conformadas por versos. En esta ocasión, cada estrofa tiene 4 versos. En total tenemos 3 estrofas y tenemos 12 versos. Los versos son las unidades de los poemas. ¿Sabías que cada verso tiene un significado? Otro aspecto importante a destacar es que el lenguaje poético es connotativo. ¿Qué quiere decir eso? El significado de las palabras y expresiones pueden tener más de un sentido o interpretación. Que el lenguaje poético es subjetivo porque expresa sentimientos. Personal, porque esos sentimientos son diferentes de una persona a otra. Es el lenguaje figurado. Recuerda que el poeta pinta las palabras con sentimientos, que el poeta utiliza recursos. Utiliza un conjunto de recursos para jugar con el lenguaje, por decirlo así, según la intención que tenga su producción. A este conjunto de recursos le denominamos figuras literarias. Hasta aquí vamos viendo algunos aspectos muy importantes que te van a permitir a ti elaborar tu producto final. El producto final de esta sesión. Hemos visto algo muy importante en la diapositiva anterior, el yo poético. Es importante identificar en el poema, antes de expresarlo, identificar ese yo poético, identificar ese sentir del autor, lo que nos quiere transmitir. Es importante considerar que el lenguaje poético es connotativo, que encierra un significado que muchas veces es necesario interpretar. Por ejemplo, en este poema, albores del día llegaron llamando. Los albores nos llaman. Acá el autor está utilizando una figura literaria que se llama personificación. Desde mi ventana se ve todo blanco. Blanco los caminos, blanco los tejados, y la veleta blanca y blanco los campos. ¿Te das cuenta? Aquí el autor se basa, utiliza otro recurso que tiene que ver con el sonido. La tierra coqueta. Oye, coqueta, somos las mujeres. La tierra coqueta, otra vez viene la personificación. Se cubrió de un manto de algodón ligero. ¿De algodón ligero? ¿A qué se refiere de algodón ligero? ¿Por qué utiliza algodón ligero? ¿A qué le está llamando algodón ligero? A la nieve. No dice acá, la tierra coqueta se cubrió de un manto que es la nieve. No, de algodón ligero. Está utilizando una metáfora. Algodón ligero, blanco, blanco, blanco. Está utilizando entre ellas otra figura que tiene que ver con el epíteto. ¿La nieve no es blanca? Aquel autor trata de reforzar para crear en nosotros, para llevarnos a nosotros y trasladarnos hasta ese lugar y poder apreciar a esa tierra coqueta cubierta de blanco. Interesante. Mira lo que hace el poeta con el lenguaje. Mira cuán importante es para tu producto final, rescatar todo lo que estamos viendo acá. El yo poético, identificarnos con el autor, captar su sentir, qué nos quiere transmitir, interpretar ese lenguaje para darle un sentido de lo que se quiere expresar. Continuemos.
Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva un punto muy importante. Vamos a explicar las figuras literarias. Figuras literarias. Comprendamos de una manera práctica lo que son las figuras literarias. En la imagen número 1 tenemos una representación de la pobreza, en la número 2 de la fidelidad, en la número 3 de la unidad. Vamos a trabajar 4 figuras literarias: comparación o símil, personificación, epíteto y metáfora, con cada una de las imágenes. Si queremos construir una figura de comparación o símil con pobreza, miremos como el hambre de África, con fidelidad como la mirada que calma y con unidad como la mano que da esperanza. Si lo hacemos con personificación, diremos de la primera imagen acecha y ataca, de la segunda consuela y anima, de la tercera protege e iguala. Si trabajamos con el epíteto, diremos de la pobreza fría, cruel, inhumana, intimidante, de la fidelidad protectora, amorosa, leal, tierna, de la unidad igualitaria, solidaria, protectora, esperanzadora. Y construiremos metáforas para decir de la figura número 1, carencia de humanidad, de la figura número 2, puerto de esperanza, de la figura número 3, armonía humana. Comparación o símil establece una semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos hechos. Pobreza como el hambre de África, personificación como la mirada que calma, unidad como la mano que da esperanza. La personificación consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, como las palabras, los animales, los objetos. Pobreza acecha y ataca, fidelidad consuela y anima, unidad protege e iguala. El epíteto es un adjetivo calificativo obvio que no es necesario para el conocimiento del objeto al que califica. Pobreza fría, cruel, inhumana, intimidante. Fidelidad protectora, amorosa, leal, tierna. Unidad igualitaria, solidaria, protectora, esperanzadora. La metáfora designa una realidad con el nombre de otra, con la que mantiene alguna relación de semejanza. Pobreza, carencia de humanidad. Fidelidad, puerto de esperanza. Unidad, armonía humana. Si queremos construir una estrofa uniendo estas figuras, podemos decir, por ejemplo, pobreza, carencia de humanidad como el hambre de África, que acecha y ataca, fría, cruel, inhumana, intimidante. Creamos una estrofa. Cada una de las figuras se convierte en un verso. ¿Te animas a construir una estrofa con la fidelidad, con la unidad? Y si juntamos esas estrofas, podemos crear un poema. Y a ese poema le podemos colocar un nombre. Eso es lo que hace el poeta. Pintar las palabras con sentimiento para crear. Así se hace uso del lenguaje poético. Te invito a crear tus estrofas, te invito a crear tu poema con estas alternativas que te estamos dando. Colócale un nombre, ¿no? Y lo escribes en tu cuaderno. Hasta aquí hemos llegado a la explicación de
lo que tiene que ver con el uso del lenguaje de manera artística para crear obras, para crear poemas. Espero que hayas comprendido el tema. Recuerda tomar en cuenta todo lo que se ha explicado para la creación de tu producto final. El biopoético, la entonación que se tiene que dar, considerar que es un lenguaje figurado y que tienes que identificarte con el sentir que quiere transmitir el escritor. ¿Estás lista para crear tu producto final? Para ello te invitamos a revisar el material que se ha subido al aula virtual. Nos vemos en una próxima oportunidad.